que estamos. Bueno, pues quiero que vayan buscando sus Biblias y ya están, algunos se han conectado, qué bueno. Saludos en esta mañana, Dios le bendiga muy ricamente, bendiga su hogar, su casa, su familia, todo. Dios derrame muchas bendiciones sobre su familia. Debemos de estar en este tiempo, como hemos dicho desde el principio, recuerden, orando más que nunca. Es tiempo de que nosotros usemos el arma más poderosa que tenemos los cristianos y es la oración, la herramienta de la oración para llegar hasta el trono de Dios y clamar a Dios que tenga misericordia de nuestra tierra, que tenga misericordia de cada una de nuestras naciones, de nuestros países. Bueno, hermano, solamente Dios puede detener esto, así que iglesia, oremos y confiemos en nuestro Dios. Deseo que Dios en esta nueva semana que comenzamos hoy, que Dios les continúe bendiciendo. Para los que están trabajando, para los que están en casa, cuidémonos. Debemos de continuar cuidándonos y debemos de continuar obedeciendo lo establecido, lo que está reglamentado allí para los ciudadanos en cada uno de los países. Esto, y a través de esta forma, pues también es una manera de dar testimonio como cristiano a la comunidad que nos rodea, ¿verdad? Así que, bien, mis hermanos, espero que ya usted esté listo, esté sentado y haya apartado este tiempo para la palabra. Con mucho gusto, con mucha alegría en mi corazón, doy gracias a Dios por este día y mucha alegría porque puedo llegar con la palabra y la palabra de Dios llega a sus corazones, llega hasta sus hogares en esta mañana. Si ya tiene su Biblia y está listo, me alegro mucho y le invito a buscar en su Biblia en esta mañana Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Bien, busque allí en su Biblia, abra su Biblia en el app, si tiene de su celular, Mateo capítulo 5, y vamos a leer 2 versículos en esta mañana para comenzar hablando en esta mañana, comenzar nuestro tema en esta mañana, que lo he titulado ¿Cómo nos diferenciamos los cristianos? ¿Cómo nos diferenciamos los cristianos del mundo? ¿Cómo nos debemos de diferenciar según la Escritura? Y he querido tocar este tema porque, bueno, siento que nosotros a veces predicamos, escuchamos sobre esto de que el cristiano tiene que ser diferente y pues pienso que algunos cristianos se estén preguntando y algunas personas estén preguntando ¿cómo es que tenemos que ser diferentes? ¿En qué tenemos que ser diferentes? ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Y quizás en esta mañana usted tiene alguna de esas dudas y para el que no la tiene igual quiero reafirmar en estas circunstancias, en este momento en el que estamos viviendo y pienso que nosotros como iglesia tenemos un papel muy importante, jugamos un papel muy importante, muy clave en este tiempo como iglesia. Tenemos, como dije en las primeras grabaciones, en las primeras sermones que dimos, ahora es momento donde la iglesia debe de seguir siendo iglesia y debe de marcar una diferencia. Es el momento de la prueba donde debe notarse más que nunca la diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano, entre una persona que ha puesto su fe en Cristo y otra persona que no tiene su fe en Cristo. Porque por muchos años hemos estado hablando de esto, quizás, y usted lo ha oído, pero en momentos de oscuridad, en momentos de adversidad, en momentos donde no hay luz, es ahí donde el cristiano debe de brillar. Y este es un buen momento para que la iglesia brille en el sitio donde estés. Como dice ese himno, creo que hay un himno que habla así, brilla en el sitio donde estés. Y en verdad, hermano,
creo que es un buen momento para la iglesia brillar, y dar esa luz verdadera, darle el sabor verdadero de lo que es nuestra fe en Cristo. Y este es un buen momento donde la gente no tiene dónde recurrir. Bueno, la iglesia ha de hacer la diferencia. ¿Cómo nos diferenciamos del mundo? ¿En qué? ¿Por qué debemos diferenciarnos? Bueno, vamos a leer esta porción, estos dos versículos que están allí en Mateo capítulo 5, los versículos 11 y versículo 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, he aquí una de las maneras o de las formas en que el cristiano tiene que diferenciarse. Pero vamos a ver varias en esta mañana, y les digo desde ya, es una enseñanza, un sermón que lo he dividido en dos partes. Así que hoy y el domingo próximo estaremos dando continuidad a este mismo tema, porque creo que es importante. Repito, porque se nos dice muchas veces, tienes que ser diferente, tú eres cristiano, debes ser diferente, pero ¿cómo? ¿En qué soy diferente? ¿En qué debo ser diferente y para qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo puedo actuar para ser diferente, como Dios espera de mí y como debe ser? Bueno, vamos a resolver algunas de esas dudas, creo, a través de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar primeramente, poner este tiempo en las manos de Dios y que Dios hable a través de su palabra a su vida, hable a nuestras vidas y el Señor nos enseñe. Pero también vamos a orar para que nuestra mente, nuestro corazón sea receptivo a la palabra y nuestra voluntad sea obediente a la palabra. Bien, que lo que el Señor nos va a hablar esta mañana, que lo que el Señor nos va a decir esta mañana, nosotros lo pongamos en práctica en nuestras vidas y en este momento. Oremos. Padre Celestial, alabamos tu nombre, te damos gracias porque en este día, una vez más, en este primer día de la semana, podemos ir a tu palabra, podemos recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de estar recluidos en nuestras casas y allí no podemos salir, no podemos congregarnos en el templo, pero Señor, nuestras casas hoy se convierten en templo para adorarte, para glorificarte, para recibir tu palabra en nuestras casas. Señor, hoy nosotros abrimos nuestros corazones, nosotros abrimos nuestras mentes y queremos, Señor, que nos enseñe, que nos hable, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones hoy y que seamos, Señor, vivificados por esa palabra de vida, por esa palabra abundante tuya, Señor. Sea como un bálsamo, sea como agua fresca que refresque nuestras mentes y nuestros corazones y todo nuestro ser en este día, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor. Pedimos también que todos los hermanos que hoy puedan conectarse y puedan estar receptivos a la palabra hoy, Señor, que tú le des quietud, que tú le des este tiempo, Señor, y ellos puedan, todo lo que tú tienes para ellos puedan recibirlo y pueda ser de bendición. Bendice sus hogares, bendice su familia, sigue obrando, sigue dando respuesta y glorificándote, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Oh Dios, que la iglesia hoy brille en el sitio donde está, que la iglesia hoy alumbre, que la iglesia sea ese faro para aquellos que aún están en tiniebla. Enséñanos y háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ser diferentes, ¿sí? Lo ha oído muchas veces y quizás desde niño nos han dicho, bueno, pues tú eres cristiano, tienes que ser diferente. Pero ¿cómo ser diferente? ¿Por qué debo ser diferente? Bueno, ser diferente es
importante, porque la Biblia nos manda que seamos diferentes. La Biblia nos manda de muchas maneras y con términos diferentes. La Biblia nos dice que somos diferentes. Una vez que estamos en Cristo, una vez que hemos conocido de Cristo, una vez que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que ahora debemos ser como Cristo. Entonces, ser como Cristo es ser diferente. Sin duda, ser como Cristo es ser diferente, es mostrarnos ante el mundo. Entonces, cuando la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice a través de diferentes maneras, el hecho de que yo como cristiano me debo reflejar ante el mundo de forma diferente, es con algún propósito. Y cuando nosotros nos mostramos de forma diferente ante el mundo que nos rodea, estamos evidenciando algo muy grande. Miren, estamos evidenciando que algo ocurrió en nuestras vidas, que hubo un cambio en nuestras vidas. Estamos evidenciando que ya no somos la misma persona de antes, que ahora hemos cambiado. Estamos evidenciando quién nos ha cambiado. Porque mucha gente nos pregunta, ¿por qué tú no haces lo que yo hago? ¿Por qué tú no vives como los demás viven? ¿Por qué tú actúas diferente? ¿Por qué tu carácter, tu estilo de vida es diferente? Bueno, esa diferencia que el mundo debe de percibir, que las personas que nos rodean deben percibir en nosotros, están revelando a nuestro Dios, están manifestando el carácter de nuestro Dios, están manifestando la gloria de Dios. Ser diferente, hermanos, glorifica a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ser diferente en el mundo que nos rodea glorifica a Dios, porque nos estamos mostrando a imagen y semejanza de Dios. Nos estamos mostrando como Cristo Jesús. Y eso glorifica a Dios, eso alegra el corazón de Dios. Y creo que eso entonces debe ser importante para usted, debe ser importante para mí, saber que si yo actúo de forma diferente, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, mi actuar es diferente, mi vida cristiana es diferente. Si eso está glorificando a Dios, pues debe ser importante para mí, porque creo que debe ser importante, deseado y anhelado para cada cristiano el glorificar a Dios. ¿Sí? Espero que lo sea para usted. Espero que para usted sea importante en esta mañana que su vida esté glorificando a Dios. Que su vida sea agradable a Dios. Ser diferente es ser como Él. En ese sentido, la diferencia en ser ya no conforme el mundo quiere que seamos, no conforme a las filosofías de nuestro tiempo, no conforme a la cultura de nuestro tiempo, sino ser como Él. Ser como Él nos va a llevar a ser diferente al mundo que nos rodea. El mundo es diferente porque no es conforme al modelo de Cristo Jesús. Pero si tú y yo estamos en Cristo, si tú y yo somos verdaderos discípulos de Cristo, si tú y yo somos adoradores de Cristo, lo testificamos, lo decimos, lo anunciamos, entonces seremos diferentes y seremos como Él. Así que, ¿en qué? La pregunta en esta mañana sería, ¿pero en qué somos diferentes? ¿Seremos diferentes en la manera de caminar? Bueno, no creo que esa es la diferencia en que la Biblia se refiera, ni la diferencia en lo que comemos, ni la diferencia en otras cosas triviales. La diferencia que nosotros debemos demostrar, que la Biblia nos enseña en que debemos ser usted y yo diferentes, son diferencias mucho más profundas que tienen que ver con nuestro carácter, que tiene que ver con nuestra personalidad, que tiene que ver con nuestras actitudes y actitudes con nuestro proceder en diferentes circunstancias. Y son esas
diferencias de las que vamos a estar hablando hoy. Y la Biblia nos llama en muchos pasajes a que seamos precisamente diferentes en algunos aspectos de la vida, mayormente nuestro carácter, nuestra personalidad, mayormente nuestro actuar con el mundo que nos rodea, ya que somos su cuerpo, somos su iglesia, con una misión específica, con un propósito específico en la tierra y con un plan específico, mostrar a Dios, mostrar a Cristo al mundo, alcanzar a los no alcanzados. Y es por eso que la palabra nos dice que para lograr eso, no solo lo podemos lograr a través de palabras, sino también de acciones, de actitudes, de un proceder en nuestro carácter muy diferente al que el mundo está acostumbrado, o muy diferente al que el mundo llama bueno, o quizás hay diferentes maneras de actuar que el mundo las aprueba, pero Dios no las aprueba. Cristo no aprueba esas actitudes, Cristo no aprueba ese estilo de vida, no aprueba esas carácter nuestro, y entonces es lo que tenemos que ir moldearnos, es lo que tenemos que permitirle a Dios, permitirle a Cristo que a través de su Espíritu Santo nos vaya transformando, nos siga transformando. Ya Él nos ha cambiado de muerte para vida, ya tenemos vida eterna, ya somos sus hijos, ya somos sus discípulos, estamos aprendiendo y del maestro de los maestros, pero tenemos que seguir aprendiendo. Y es importante que usted y yo entendamos que tenemos que seguir aprendiendo. Usted nunca va a terminar en esta tierra de aprender. Nosotros siempre debemos de mantener una actitud de aprender, de mejorar, de seguir cambiando cada día más. Nuestra vida siga siendo cambiada por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, hasta que realmente estemos reflejando un carácter, una personalidad, una vida igual que la de nuestro Maestro, una vida igual que la de Cristo Jesús. Y en estas circunstancias, en estos tiempos, mis hermanos, que estamos viviendo, bueno, la iglesia, es el momento que la iglesia brille allí en el sitio donde esté, que la iglesia dé la luz que debe dar para los que están todavía en tiniebla. Ahora, nos diferenciamos y vamos a ver en primer lugar, quiero mencionarle algunas de esas cosas que como cristianos debemos de diferenciarnos y debemos demostrarnos en estas circunstancias también. Dice allí en Mateo, el pasaje que leímos ahorita al principio, Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, nos da el primer aspecto o la primera característica en la que nosotros debemos de diferenciarnos. Y dice que nos diferenciamos si nos alegramos cuando sufrimos injustamente. Eso es, en resumen, lo que dice estos dos versículos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Bienaventurados. Y usted y yo sabemos qué significa la palabra bienaventurado. Bienaventurado, feliz. Muy feliz, dice, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuidado, que es importante esto, ¿verdad? Es importante. Dice ahora el versículo 12, gozaos y alegraos. No dice que estemos tristes o llorando o que estemos avergonzados. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que aquí tenemos en esta mañana, mis hermanos, el primer aspecto en el que debemos de diferenciarnos. Nos diferenciamos los cristianos cuando sufrimos injustamente, cuando sufrimos por causa del evangelio, por ser un discípulo de Cristo, por mantener nuestros principios bíblicos, nuestra identidad como cristianos. Si algo padecemos, si algo sufrimos por esa causa, dice, entonces somos bienaventurados. Entonces dice, gozaos y alegraos. Y yo creo que ahí debe haber una gran diferencia
Ahí se mostrará al mundo una gran diferencia cuando tú y yo hemos llegado ya a esta capacidad de sentirnos bienaventurados si por causa del evangelio, por causa de ser cristiano, por causa de mantener nuestros principios bíblicos, nosotros tenemos que padecer algo, tenemos que sufrir algo, tenemos que enfrentarnos a alguna prueba. Pues dice que nuestra actitud entonces no es cuestionar a Dios como hacen los incrédulos, no es maldecir a los que quizás son la causa de nuestro sufrimiento, no es desearle mal a nadie a esa persona que nos está hiriendo o cualquier otra cosa que está causando, que está lastimando nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, cualquiera cosa que suframos. Y no pudiéramos mencionar esta mañana muchas cosas, pero en verdad, cuando usted y yo decidimos ser buenos discípulos de Cristo, vamos a encontrar en este mundo donde vivimos muchas cosas que nos van a estar lastimando. Pero dice que si en esas circunstancias tú y yo reaccionamos, ¿verdad? De esta forma que dice la Biblia, nos alegramos, nos gozamos, no en que nos guste el dolor, no en que nos gusta sufrir, porque no somos masoquistas, pero sabiendo que la causa es Cristo, sabiendo que la circunstancia, que la causa de nuestro sufrimiento es Cristo, pues entonces eso nos debe de traer en medio del dolor, inclusive aun cuando estén corriendo lágrimas por nuestros ojos, en nuestro corazón puede haber contentamiento, en nuestro corazón puede haber gozo, sí, puede haber paz, porque sabemos que no es por algo malo, no es por nuestra maldad, no es por nuestro pecado, es por causa de Cristo, es por causa del evangelio. Y entonces nuestra actitud debe ser alegraos, gozaos, porque esto no es algo exclusivo que nos está pasando a nosotros. De hecho, nos dice la palabra, esto lo sufrieron ya los profetas, esto lo sufrieron personas a través de los tiempos pasados que fueron perseguidos. Esto lo están sufriendo hoy muchos cristianos en el mundo entero. Y esto siempre, siempre lo sufrirán los cristianos mientras estemos en la tierra. Mientras estemos en la tierra, siempre, mis hermanos, nosotros vamos a sufrir estas heridas, vamos a sufrir estos problemas, vamos a sufrir dolor, vamos a sufrir a veces persecución por causa del evangelio. Pero ¿cuál es la actitud, mis hermanos? Alegraos, gozaos, porque es por causa de Jesucristo, ¿verdad? Y esto debe traer satisfacción y gozo. Así que ahí tenemos la primera diferencia. Si usted en su trabajo, pues recibe burlas o recibe algún tipo de desprecio, o en la escuela donde usted está, en la universidad, o en el mismo círculo familiar suyo por ser cristiano, usted está enfrentando alguna prueba, alguna resistencia, cualquiera círculo en que usted se esté desenvolviendo, recuerde que si la causa es Cristo Jesús, la causa es sus principios cristianos, la causa es porque usted quiere mantener su identidad como discípulo, como cristiano, su integridad, pues entonces súfralo con gozo, súfralo con alegría, porque esto traerá, dice, grande galardón en los cielos, grande galardón, sin duda. Y la palabra, lo que promete, ¿verdad?, lo cumple. Y es mejor sufrir y padecer ahora aquí por un poco de tiempo y sabiendo que después nos espera grande galardón, como dice aquí, grande galardón. Vuestro galardón es grande en los cielos, muy grande en los cielos. Gloria a Dios por eso. Así que, ¿qué tenemos de ser diferentes? La primera cosa es ser diferente. Si tenemos que sufrir injustamente por causa del evangelio, por causa de la palabra, por causa de Cristo, gocémonos y alegrémonos. Esto lo podemos poner en práctica ya en nuestras vidas, en estas circunstancias en las que usted y yo podamos estar. En segunda cosa en la que debemos ser diferentes en un aspecto es allí mismo en Mateo 5:39. Busquen su Biblia. Mateo 5:39, usted va a encontrar
un texto muy importante. Dice Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en una mejilla, la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sí? Lo conocemos mucho, este texto. Hay personas que han hecho, ¿verdad? Han hablado mucho sobre este texto y se ha interpretado de muchas maneras. Bueno, ¿en qué tenemos que ser diferentes? ¿Qué nos dice este pasaje que tenemos que ser diferentes cuando dice la Biblia que no nos resistimos a los adversarios? El cristiano no resistimos a los adversarios, no nos enfrentamos a los adversarios. Usted y yo podemos tener muchos adversarios, de diferentes tipos de adversarios, pero el cristiano dice que no resiste a los adversarios, o sea, no enfrentamos, no buscamos pleitos, no buscamos rencillas, no tratamos de pleitear allí con aquellas personas que en alguna manera son nuestros adversarios por algo, en el trabajo, en la casa, en la calle, en la comunidad, en la sociedad, por un sistema de gobierno donde estemos. Dice, no resistamos a los adversarios. No nos corresponde a nosotros, hermanos. Tenemos que saber que tenemos alguien que pelea por nosotros. Y obvio, yo quiero aclarar, no estoy diciendo que nosotros sencillamente tenemos que dejarnos allí, dar todos los palos que nos quieran dar. No es eso lo que la palabra nos está diciendo. La palabra lo que nos está diciendo es que tengamos cuidado. No asumamos la misma actitud que asumen los impíos, que asumen las personas que no conocen, que no tienen a Cristo a su favor, que no tienen a alguien que pelee por ellos como nosotros. Nosotros tenemos a alguien que sí pelea por nosotros. Y entonces nos está diciendo, no resistáis al que es malo, no lo confrontes, no lo enfrentes para pleitear con él, para usar tu fuerza, para usar tu sagacidad o para usar tus herramientas para aplastar. Al contrario, no. Cualquiera que te hiera en una mejilla, dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, los cristianos no somos pleitistas, no estamos buscando allí pleitear con toda persona que se nos oponga. Los cristianos más bien caminamos una segunda milla, corremos una segunda milla. Los cristianos más bien encomendamos nuestra causa al que juzga fielmente, al que obra, al que pondrá cada adversario nuestro en su lugar. El cristiano más bien sufre las consecuencias, prefiere ser herido él antes de herir a los demás, prefiere sufrir las consecuencias antes que otros sufran las consecuencias, ¿verdad? No toma la iniciativa para agredir a su enemigo, para confrontar a su enemigo. No, hay recursos y Dios te ayudará. Jehová peleará por vosotros, Jehová peleará por nosotros, el Señor nos ayudará ante esas circunstancias. Actuamos diferente, hermanos, actuamos diferente. Y esa debe ser una de nuestras grandes diferencias. El mundo está acostumbrado a que el que me enfrente, yo lo enfrento directamente y aplastamos al que haya que aplastar. No es esa la actitud del cristiano. El cristiano pone una segunda oportunidad, una segunda mejilla, como dice, una segunda, una tercera oportunidad. El cristiano busca otros recursos. El cristiano sabe que tiene a un Dios que pelea por él, a un Dios que puede poner cada cosa en su lugar en el momento que sea necesario y en la circunstancia que sea necesario. La tercera característica, mis hermanos, que debemos de tener nosotros y ser diferente al mundo que nos rodea es que está en Mateo 5:44. Cuando nosotros, dice la Biblia, pagamos el mal con el bien y hacemos el bien. Dos cositas aquí en esta mañana. Cuando nosotros pagamos el mal con el bien y hacemos el bien. Mateo 5:44 dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. He ahí, miren ustedes tres verbos importantes: amad a vuestros enemigos,
bendecid, haced bien, orad. O sea, cuando nosotros los cristianos recibimos un mal, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Pagar un mal con un mal? Como el mundo nos ha enseñado desde pequeño, quizás en las escuelas, cuando la sociedad nos enseña pagar ojo por ojo y diente por diente. El Señor dijo claramente, ya ahora no es así. Ahora será diferente. Ahora pagamos un mal con un bien. Ahora pagamos un mal con un bien. Ahora hacemos el bien. No solo que pagamos un mal con un bien, sino que encima de eso hacemos el bien. Porque sabemos que si no hacemos el bien que debemos de hacer o que podemos hacer, estamos pecando contra Dios. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos pecar contra Dios. Así que nos diferenciamos, hermanos, para la gloria de Dios, para testimonio nuestro, para la gloria de Dios y testimonio nuestro, nos debemos diferenciar cuando nosotros, ante el mundo que nos rodea hoy, amamos inclusive a nuestros enemigos. Aquellos, yo no estoy hablando hoy, quizás usted no tiene esos grandes enemigos que están persiguiendo tu vida para matarte y acechándote todos los días. Pero puede que sí tenga algún enemigo en tu trabajo, en tu comunidad, algún vecino que, bueno, tú no le caes muy bien y está buscando cómo lastimarte de alguna manera. Pues, ¿sabes qué? La Biblia dice, debes de actuar, debes de mostrarle, debes de amar a esa persona. Debes de comenzar a amar a esa persona. Miren, hermano, muchas veces nosotros queremos muchas veces crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, mejores cristianos, pero si no ponemos en práctica la palabra de Dios, ese deseo suyo nunca se realizará. Ese deseo nunca usted lo logrará, porque solo lo logramos cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. Somos mejores cristianos, somos mejores discípulos, creceremos espiritualmente cuando nosotros comenzamos de verdad a poner en práctica estos principios bíblicos. Comenzamos de verdad a decirle, Señor, dame la capacidad de amar a ese vecino, de amar a esa persona que es molestosa, a esa persona que no me agrada mucho, a esa persona que yo sé que me odia, y de bendecirlos también a los que nos maldicen, a los que nos desean el mal. Nosotros comenzar entonces a actuar diferente. No solo a desearle mal a él también, sino a comenzar a pedirle a Dios que lo bendiga. Señor, bendice a esa persona. Señor, ayuda a esa persona, pero no decirlo solamente de palabra, hermano, de corazón. Hacer el bien. Hacer el bien. O sea, que el pasaje nos lleva, que la actitud no solo es decir, sentir, sino también actuar. Actuar también. Yo puedo sentir amor a mis enemigos, a las personas que no me agradan, que no les caigo bien. Yo puedo amarlos, lo siento que los amo. Yo puedo proferir bendición para esas personas difíciles, para lo que está pasando en el mundo. Yo puedo proferir bendición y desearle bendición, sino también la palabra nos llama a que tenemos que actuar también. Hay una parte en la que usted y yo tenemos que actuar, dice hacer el bien. No basta con sentirlo, no basta con decirlo, sino que tenemos que actuar. O sea, que actuar en amor, a favor, que esa persona pueda ver visiblemente, pueda palparse lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos diciendo, sea palpable y visible a la gente que nos rodea, hacer el bien a los que nos aborrecen, dice, y orar por los que nos ultrajan, orar por nuestros enemigos, por nuestros adversarios, por los que inventaron este coronavirus, por los que fueron la causa de esto, los impíos que quizás, como dicen algunos, que lo inventaron en un laboratorio. Tenemos que orar y decir, Señor, trabaja en el corazón de esas personas. Tenemos que orar por ellos, tenemos que pedirle a Dios que a pesar de todo, que Dios los bendiga a nuestros enemigos. Es difícil, usted dice, es difícil, pastor, sí es difícil, pero el cristiano tiene que llegar a esa madurez. El cristiano tiene que llegar a ese nivel espiritualmente, hermano, en que podamos hacerlo y que lo hagamos de corazón, que lo hagamos de verdad de corazón. Y si no hemos podido llegar ahí, digámosle, Señor, sigue trabajando en mí. Espíritu Santo trabaja en mí para llegar a ese nivel, porque yo quiero ser diferente. Yo quiero mostrar esa diferencia al punto que te glorifique a ti realmente. Concluimos, hermanos. Esta es la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios que nosotros seamos
y mostremos ante el mundo que hoy vivimos una diferencia, pero una diferencia real. No una diferencia superficial de lo que comemos, decimos, o de esas diferencias a ser diferentes como un objeto extraño en la calle. No, diferencias que realmente son testimonios vivientes del carácter de la persona de Dios. Diferencia, nuestra vida se muestra al mundo diferente, de tal manera que esa diferencia es para reflejar a Cristo Jesús al mundo. Diferente, amados hermanos, para glorificar a Cristo, para que los que están en tiniebla, cuando vean nuestra forma de actuar, de proceder, entonces digan, ¿qué hay en ti? Bueno, en mí está Cristo. ¿Y por qué es diferente? Cristo me ha hecho así, Cristo me ha transformado, Cristo ha quitado toda esa maleza que había en mi corazón de odio, resentimiento, de malas actitudes, de malos procederes. Cristo ha quitado todo eso. Es Cristo el que ha hecho todo en mi vida. Y eso glorificará a Cristo. Eso testificará de ti como una persona, un verdadero discípulo, una buena persona, realmente una buena persona agradable ante los ojos de Dios. Y eso, mis hermanos, pues sencillamente será un testimonio que impactará en la vida de los incrédulos, impactará en la vida de los no creyentes. Eso alumbrará a los que todavía están en tinieblas y deseará, eso producirá un deseo en otras personas de buscar al Dios que tú profesas, al Dios que tú amas, al Dios que tú sirves. Eso, tu testimonio, tu actitud diferente, hermano, motivará a otros, inspirará a otros a seguir a Cristo de forma auténtica, de forma verdadera, y no en una falsa religiosidad que no les lleva a ningún lado más que a un letargo donde no crecen nunca, a un letargo religioso donde no avanzan nunca, no hay progreso espiritual, donde no ocurre ningún cambio productivo espiritualmente en su vida, ni mucho menos en su familia, ni mucho menos en su vecino, ni en ningún área de su vida. Seamos cristianos auténticos, son cristianos diferentes, cristianos que realmente aman, siguen y sirven la palabra de Dios. Esta diferencia no la podemos producir nosotros. Ya usted ve cómo es que la logramos. La Biblia nos dice, no es algo que yo puedo producir, no es algo que digo, ya voy a ser diferente y seré diferente. No, es algo que solamente Cristo puede hacer en nuestras vidas y puede hacer en tu vida y puede Él trabajar eso en tu vida, en tu corazón, para que tu testimonio glorifique a Dios, para que tu diferencia glorifique a Dios, para que tu verdadera vida cristiana sea luz para los que están en tiniebla hoy, sea de esperanza para los que están hoy sin esperanza, sea de fortaleza para los que no tienen ningún tipo de fortaleza, sea de ánimo para los que están desanimados. Usted y yo actuamos hoy y debemos de darle a las personas que nos rodean esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Le damos fe, transmitimos porque tenemos fe. Le damos seguridad porque tenemos seguridad en Cristo. Por eso, hermanos, es importante que seamos como Cristo Jesús, que seamos cada día como Él. Y eso nos llevará a vivir una vida diferente. A ser diferente al mundo es ser auténtico como Cristo Jesús. Que Dios me les continúe bendiciendo en esta nueva semana y continuaremos en el próximo domingo, Dios mediante, con este tema, viendo algunas de esas diferencias que usted y yo debemos de vivir y debemos de mostrar al mundo que nos rodea. Quiero, antes de terminar, recordarles muy rapidito a todos los que cada día, cada momento se conectan con nosotros, que estaremos transmitiendo por esta misma vía los martes, ahora también a las 7 p.m., para estar en mayor contacto, acercarnos, mantener un poquito más de acercamiento. Los martes a las 7 p.m. vamos a poner asuntos de oración, vamos a estar orando y una breve reflexión también de la palabra. Los jueves para un estudio bíblico a las 7 y los sábados a las 10 de la mañana, o sea, los sábados en el té o en el café de las 10. Así lo hemos titulado, los sábados en el café de las 10 de la mañana. Nos vemos, nos encontraremos todos, ustedes en su casita y yo en la mía, pues nos encontraremos el sábado a las 10 para tomarnos un café juntos y para compartir también
una reflexión de la palabra donde seamos reconfortados. Y los domingos, todos los domingos a las 11, por esta misma vía nos encontraremos por la gracia de Dios. Sigamos orando por esta nación, sigamos orando por este mundo, sigamos orando por tantas familias que sufren y padecen. Este es el momento, iglesia. Mostremos al mundo quién es la iglesia. Mostrémonos como lo que somos, la iglesia viviente y poderosa de Cristo Jesús, para la gloria y la honra de Cristo y para traer al mundo la esperanza, la paz y esa fe que el mundo necesita. Que Dios le bendiga muy ricamente. Oramos. Padre Celestial, elevamos a ti un clamor en esta mañana de domingo. Gracias, Señor, por permitirnos conectarnos, Señor, en este día a través de este medio con los hermanos que han escuchado la palabra en sus casas. Gracias, mi Dios, que tu palabra en esta mañana, viva y eficaz, cumpla el propósito por lo cual, Señor, ha entrado a cada mente, a cada corazón en este día. Que tu palabra cumpla su propósito allí, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida a ser como tú. Realmente no, Señor, nos preocupemos realmente por lo que el mundo, como el mundo quiere que vivamos. Que nosotros anhelemos cada día ser la iglesia de Jesucristo, ser el pueblo de Cristo, salvado, redimido, lavado, un pueblo santo, puro, limpio y sin mancha, en medio de esta humanidad, resplandecer como luminares en el mundo, brillar allí, Señor, y testificar para el mundo, ser una fuente de paz para el mundo que nos rodea. Como iglesia, Señor, dar el mensaje de esperanza. Como iglesia, Señor, poder llevar esa paz por medio de tu palabra a cada persona, Señor. Esa esperanza de nueva vida que hay en ti siempre. Ayúdanos, Señor, hoy en las circunstancias en que vivimos, a actuar como tú, Señor, nos enseñas a actuar, a pensar, a sentir, a hablar y a actuar y a hacer el bien, como tú esperarías, Señor, y esperas cada día que tu iglesia haga el bien, que tu iglesia hoy, en estas circunstancias, cumpla su misión y no nos detengamos, Señor. Que tu iglesia no se detenga hoy de hacer tu misión, de cumplir la misión tuya, Señor, de alcanzar a los no alcanzados, de llevar el mensaje a los que no lo han recibido, de edificar a los débiles y a los desanimados. Padre, ayúdanos, oh Dios, a ser la iglesia que tú quieres que seamos hoy, en este tiempo y bajo esta pandemia. Señor, queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Queremos hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos hoy. Muéstranos cada día por tu palabra, Señor. Muéstranos para actuar, para movernos y para hacer, Señor, tu voluntad en estas circunstancias. Mientras rogamos que sigas guardando nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia bajo tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Te pedimos, Señor, todas estas cosas. Amén y amén. Dios me les continúe bendiciendo. Nos vemos. Tenga una semana muy bonita y bendecida. Dios le bendiga.